Bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Seguimos con la cuarta entrega, donde como siempre suelo comentar, daré 3 recomendaciones: una película, un videojuego y un libro. Como no, siempre del género que más nos gusta aquí, el terror. Finalmente, tras dar las 3 recomendaciones, contaré una historia paranormal, siempre verídica y totalmente cierta. Ya que bueno, siempre os he dicho que no voy a mentiros ni voy a engañaros en este tipo de cosas. Todo lo que cuento aquí en cuanto a experiencias paranormales me ha sucedido a mí o le ha sucedido a alguien cercano a mi círculo. Así que, como bien digo, preparad la almohada, la manta o cualquier cosa con la que podáis tapar los ojos. Así que, como siempre comento, lo que veáis, escuchéis o hagáis es bajo vuestra propia responsabilidad. Arrancamos The Horror Show Podcast con el capítulo 4. Todo reside en lo paranormal. Vengo a hablaros de una película no muy conocida, para la verdad lo buena que es desde mi punto de vista, y se llama La autopsia de Jane Doe, estrenada el 31 de marzo de 2017 y dirigida por Andrew Obredal. La película nos sitúa en lo siguiente: el cadáver de una mujer no identificada se encuentra en la escena de un homicidio sangriento y extraño. El sheriff no encuentra signos de entrada forzada, aunque sin embargo sugiere que las víctimas estaban tratando de escapar de la residencia cuando llegó él. Se nos presenta a los 2 protagonistas de la historia, Austin y Tommy. Tommy, el cual es el forense de la pequeña ciudad. Emma llega a visitar a su novio, Austin, y Tommy le explica que en el pasado los médicos forenses solían atar una pequeña campanilla a los dedos de los pies de los muertos para asegurarse de que estuvieran realmente muertos, no en coma. El sheriff llega con el misterioso cuerpo y le dice a Tommy que necesita la causa de la muerte para mañana por la mañana de manera urgente. Austin pospone su cita con Emma para ayudar a Tommy, prometiendo encontrarse con ella más tarde aquella noche. Tommy y Austin realizan la autopsia y rápidamente se confunden con lo que encuentran. No hay signos externos visibles de trauma. Aún así, sus huesos de la muñeca y el tobillo se habían roto por completo, de ambas muñecas y de ambos pies. Además, su lengua ha sido cortada de manera cruda, no por accidente. No tiene uno de sus molares, sus pulmones están ennegrecidos como si hubiera sufrido quemaduras de 3er grado, y sus órganos internos revelan numerosos cortes y cicatrices. Se encuentra dentro de su organismo Jimson Weed, un agente paralizante no nativo del área. La condición de gran parte del cuerpo sugiere que la muerte acababa de ocurrir, mientras que la nubosidad de los ojos del cadáver sugiere que había estado muerta por unos días. Todo cuanto muestra el cadáver, el cual se ve prácticamente ileso, genera muchas preguntas en el padre y en el hijo, ya que según sus observaciones debería estar totalmente quemada, machacada y desfigurada. De repente, tras abrirla, diferentes cosas empiezan a ocurrir en la morgue. La radio cambia la música sola. Comienzan a abrirse diferentes neveras donde guardan muestras de sangre. Algunas de las compuertas donde los cadáveres están se abren. De repente, una violenta tormenta da paso a que la luz se pierda completamente en la morgue. Y a partir de ahí, todo se convertirá en una pesadilla para Tommy y Austin. Desde aquí, con las hipnosis que os he dado, comienzo a daros algunas curiosidades sobre el filme, antes de proceder a daros mi valoración sobre el mismo. Curiosidades. Jane Doe. En Estados Unidos, este tipo de nombre se utiliza para personas desconocidas para así registrar sus cuerpos, ya sea para futuros reclamos o por acciones legales pendientes. Para los hombres se usan nombres como John Doe, para las mujeres, como ya hemos dicho, se usa Jane Doe, y para los niños sería Johnny Doe y Janie Doe. Aquí en España tenemos una expresión equivalente que sería fulano de tal, perico de los palotes, mengano, perencejo y mil más. La inspiración del director Andrew Obredal para esta película sucedió luego de ver El Conjuro en 2013.
tras salir de aquella película, salió totalmente determinado a que debía hacer una película de terror. Llamó a su agente y, entre unas cosas y otras, acabó pidiéndole encontrar un buen guión de terror. Un mes después, tras desechar varias propuestas, le entregaron el guión de esta historia, la cual atrapó de inmediato y se encargó de empezar a dirigir lo antes posible. Esta película se presentó en el Festival de Toronto y ha ganado bastantes premios, entre estos el premio especial del jurado en el Festival de Sitges, la segunda posición del premio del público en la Semana del Cine de Terror de Donostia, mejor película de terror en el Fantastic Fest de Austin y mejores efectos visuales en el Festival de Terror de Molins de Rey. La recomendación de Stephen King, el escritor estadounidense de novelas de terror, misterio, ciencia ficción y etc., se expresó así sobre la película: la autopsia de Jane Doe, horror visceral para rivalizar con Alien y Cronenberg. Mírala, pero si eres capaz, a solas. Si Stephen King recomienda esta película, supongo que no puede ser mala, ¿verdad? Desde mi punto de vista, para mí, es una película muy buena. Si es cierto que no es terror en sí, de jumpscare o de cada 2x3 un salto, pero tiene ciertos momentos en los que sí es verdad que te hace levantarte nervioso de la silla. Aún así, es una película, no diría de terror psicológico, pero sí de nerviosismo. De nerviosismo porque estás viendo la película y empiezas a ver cosas que no te cuadran. Cosas que se abren, cosas que se cierran. Eso antes estaba ahí, eso no. A mi punto de ver es diferente, pero obviamente tiene toques de las típicas películas de entes paranormales y demonios, en los cuales el ente o el demonio se encarga de jugar al gato y al ratón con sus víctimas, haciéndoles creer cosas que no son y haciéndoles creer que todo es cosa de su imaginación, para que así busquen algún tipo de razón lógica la cual no van a poder encontrar. La ambientación también es genial, ya que muestra una morgue antigua y una casa antigua, ya que en la misma casa donde viven tanto Tommy como Austin, padre e hijo, es donde tienen la morgue situada. En todo momento, tanto la morgue como la casa, lo que podemos ver del pequeño pasillo y el elevador, muestra ese aire lúgubre y antiguo que se da a entender desde el principio de la película. Cuando tú vas viendo cosas, ves que ha habido muchas generaciones, como bien cuentan ellos. Entonces, de por sí ya la ambientación, tanto la música que usan como el ambiente general del decorado es muy bueno y te hace meterte en la película. Después, los efectos especiales son muy buenos. Y eso que es cierto que la película no recurre en exceso en ellos. Entonces, cuando una película no recurre tanto a los efectos especiales, una de dos: o no son todos lo buenos que deberían, o deciden abusar de ellos a pesar de ser muy decentes. En general, parte por parte, punto por punto, es una película muy buena. Tiene buenos actores y para mí un muy buen desenlace. Y quieres que no, ese desenlace da pie a pensar que puede haber un spin-off o alguna secuela de esta película, y ojalá sea así, porque dejan muchos cabos sueltos al final y hay cosas que tienes que conectar y no sabes cómo. Para mí, si te gustan las películas de entes, demonios y posesiones, esta película es muy, muy recomendable. Pero bueno, como dice Stephen King, mírala, pero a solas, sin nadie en tu casa. Te aseguro que te va a costar bastante. Ya habiendo hablado de la película, paso a un videojuego, una joya oculta, como yo suelo decir, de época Play 2. Yo tuve el placer de jugarlo en PC. Hablamos de Obscure. El juego es un survival horror, el cual toma tintes de jugabilidad y de estilo, tanto con Silent Hill como con Resident Evil 1 y 2. Controles tipo tanque, el apuntado, en ese tipo de cosas es muy muy parecido a esos otros juegos, y la verdad es que sí, tiene tintes muy parecidos, pero se desmarca totalmente en cuanto empiezas a entender la historia y empiezas a seguir avanzando el juego, la verdad. Comenzamos. El juego comienza situándonos en el Instituto Leafmoor High,
dentro donde estudian los protagonistas. Kenny, Stan y otros compañeros juegan al baloncesto, mientras Shannon les mira y Josh graba el partido. Minutos después, Kenny se queda solo entrenando, hasta que comienza a oír su móvil sonar desde los vestuarios. Es Ashley, que se cita con él para pasar la noche. Pero mientras Kenny no mira, un desconocido, que resulta ser Friedman, el director del instituto, el cual está haciendo experimentos con una flor negra conocida como mortifilia, le roba su mochila, y haciendo que el joven le siga fuera, cruzando por una verja que siempre había estado cerrada. Kenny se encuentra de pronto en un jardín que da a una antigua casa abandonada con un cobertizo abierto, al cual entra. Allí encuentra una pistola y una linterna, en las que baja por unas escaleras tras oír unos ruidos extraños. Llegado al sótano del instituto, que se encuentra atestado de raíces extrañas y de una nube negra que Kenny disipa con su linterna, pronto logra llegar a un laboratorio secreto, lleno de jaulas donde cabría perfectamente una persona, con instrumental quirúrgico y rastros de sangre. Kenny encuentra a un estudiante blanco, como un muerto, sin pelo, con el cual decide salir de allí, pero durante la huida son interceptados por unas extrañas criaturas. El estudiante muere decapitado por una de ellas y Kenny corre hacia las escaleras, pero alguien cierra la compuerta, dejándole atrapado. Esto es el pequeño prólogo que se nos presenta en el videojuego, en el que ya se nos da a introducir a los personajes, la historia y quién sería el villano principal. Voy a comenzar a hablaros un poquito de habilidades y de cuáles son los personajes, para que más o menos estén un poco más ambientados en la historia. Kenny Matthews, un chico deportista, es el protagonista de la aventura. Al comienzo del juego es secuestrado, pero más o menos a la mitad del juego se une al grupo de estudiantes. Su habilidad especial es correr muy rápido durante unos segundos, vital cuando los monstruos le superan en número. Shannon Matthews, la hermana de Kenny, es una de las mejores estudiantes de Leafmoor High. Su habilidad especial es guiar a los demás personajes y buscar objetos clave. Además, tiene la habilidad de poder sanar un 25% más con los objetos de curación. Ashley Thompson, novia de Kenny e íntima amiga de Shannon, una chica de raza afroamericana que tiene un carácter fuerte y valiente. Su habilidad especial es la de poder golpear o disparar 2 veces seguidas, aumentando bastante el daño causado. Josh Carter, aspirante a periodista y buen estudiante que parece sentir algo por Shannon, nunca está sin su videocámara. Su habilidad especial es saber si quedan objetos en alguna sala pensando que los has podido coger todos. Stanley Jones, vago, mal estudiante, etc., son algunos de los rasgos que caracterizan a Stan. Conviene tenerlo al lado cuando hay que forzar cerraduras, ya que esa es su especialidad. Dan es un estudiante que desapareció hace varios años y también está infectado con la mortifilia. Él solamente aparece al principio, cuando Kenny es atrapado por Friedman. Es calvo y blanco como un muerto. Muere decapitado al intentar escapar con Kenny y en los subterráneos. Su muerte no cambia ninguno de los finales del juego. Con estos personajes, salvando a Dan, que ya explico cuál es su papel, deberemos desentrañar el oscuro secreto que hay tras todo lo que ocurre en Leafmoor High. El juego, como ya os he dicho, para mí es una joya oculta de aquellas que en Play 2 sabía, pero sin embargo no tenía apenas foco mediático y no se llegó a dar a conocer demasiado. A pesar de eso es un juego muy bueno, las gráficas que tiene no parecen de un juego de Play 2 de hace tiempo. Es un juego con muy buena calidad gráfica, muy buena banda sonora, hay ciertos momentos en los que da mal rollo. Es un juego totalmente recomendado desde mi punto de vista. Si tenéis un tiempo, como mucho lo podéis pasar en 5, 6, 7 horas, 8 como mucho si te pierdes. Pero es un juego muy bueno. Al principio te va a costar mucho al principio acostumbrarte a los controles, porque bueno, si no habéis jugado juegos tipo tanque con ese tipo de controles, os va a costar un montón. Además de que el mapa que tiene es muy difícil de interpretar porque no da un seguimiento. Es muy complicado, la verdad, lo de orientarse en este juego. Pero todo es con práctica. Posiblemente en cuanto lleves una hora ya sabes como todo, ya sabes dónde moverte, sabes todo. Yo sinceramente lo recomiendo. Si puedes jugarlo, juégalo y dame tu opinión. Y ahora paso a daros unas pequeñas curiosidades, las cuales están dentro del juego. Durante el vídeo de introducción del juego se puede ver estudiantes por el instituto que son muy parecidos físicamente a los protagonistas, como pueden ser Ashley y Shannon. En varios carteles del instituto se puede ver referencias a la carátula de la película Dawn of the Dead.
póster anunciando Xbox Live e incluso un cartel del grupo musical Morty Crew. En la clase, en el pabellón de la biblioteca, se puede observar que hay ya diferentes fotos o imágenes de las futuras criaturas que nos va a tocar pelear y enfrentar en el juego. Cuando Shannon, Ashley y Josh entran al salón de clases, se puede ver una chica gótica, la cual es un NPC no jugable, pero sin embargo con diferentes características al resto de NPCs que nos encontramos en el juego, ya que está moldeada de manera 3D, no en polígono y sin apenas textura como los demás, pero sin embargo no influye en la historia. Esto siempre se ha hablado, pero nunca se ha llegado a dar un motivo de por qué sale, ni si es personaje del canon de historia, ni nada. Algunos de los monstruos que nos encontramos en Obscure 1 aparecen en la segunda parte, Obscure The Aftermath, pero ligeramente modificados tanto en cómo se ven y en el nombre. Las famosas bebidas energéticas a las cuales recogemos a lo largo y ancho del mapa durante la jugabilidad son una copia, una mala referencia a las bebidas energéticas de Monster Energy. Tenían un contrato de patrocinio para aparecer en el juego, pero a última hora se canceló y tuvieron que cambiar completamente el diseño de las latas y los nombres. Tras todas estas curiosidades de este para mí un grandísimo juego de culto de survival horror, paso a hablaros del libro que escogí para este capítulo, El Demonologista, la extraordinaria carrera de Lorraine y Ed Warren, escrito por Gerald Brittle. Antes que nada de este libro voy a poder hablaros muy poco, ya que como tal ni siquiera fue un libro al uso. Es cierto que se publicó como un libro, pero Gerald Brittle empezó a escribir todo esto como un manuscrito, el cual de por sí ya ahora como está incompleto. Por zonas del libro, si lo leéis, yo os dejaré un link aquí abajo, hay cortes en los que indica que faltan hojas de todo cuanto ese hombre escribió. Este libro consta de 90 páginas y se habla por diferentes rumores de que podría llegar a tener incluso 500. Relata de mano de Ed y Lorraine Warren diferentes explicaciones, sucesos ocurridos a la pareja durante su larga y extensa carrera como perseguidores de lo paranormal, y se centra bastante en lo ocurrido en el caso Amityville, desde comentar qué ocurrió, cómo se les llamó, por qué se confió en ellos para ir allí. También se habla de asesinato de los Difeo, del poltergeist de Enfield. Más o menos no toca los temas de la película, de las películas, pero sí es cierto que habla de diferentes experiencias que han sufrido yendo a trabajar a esos sitios. También se nos habla un poco de algunas de las conferencias que dieron en diferentes universidades. Y sinceramente, a ver, si eres un fan aférrimo de este tipo de cosas, de lo paranormal, es un libro totalmente recomendado. Y si para colmo también eres fan de esta pareja de monólogos y parapsicólogos, tienes que leerlo. Lo malo, dentro de lo que cabe, es que está en inglés, ya que no se llegó a transcribir al castellano, pero en muchos conversores de PDF hay una opción de traducir directamente todo el contenido y podrías leerlo en español. Pero claro, el problema que tiene es que hay muchas expresiones y muchas cosas que están puestas en el jolgorio y en su jerga, en jerga inglesa, entonces no vas a entenderlas, o quizá no están bien dadas en el castellano. Entonces, si puedes, yo recomiendo leerlo en inglés. Si no, tranquilos, os voy a dejar también el manuscrito traducido aquí abajo en español para que podáis escoger. De este libro hay muy pocas curiosidades, pero creo que una de las más famosas es que Gerald Brittle demandó a James Wan y a Warner Bros., los cuales produjeron las dos películas de Expediente Warren, de Conjuring y el caso Enfield, ya que alegaba que él tenía los derechos de las historias de los Warren. Tras varios años, el caso por fin acabó siendo retirada la demanda de Gerald Brittle al afirmar que no tenía sentido, que se dejó llevar por su grupo de abogados. Cosas y cosas, aquí cada uno dice algo, yo no me puedo meter en esto. Sinceramente me molesta no poder traeros más cosas de este libro, pero no las tiene, no tiene muchas curiosidades porque, ya lo he dicho, no es un libro al uso, ha perdido muchas hojas, hay muchas cosas que no están, entonces yo la verdad lo recomiendo. Os vas a ver a poco cuando lees las 90 hojas, vais a decir,
Ojalá las 410 restantes estuvieran, porque la verdad merece muchísimo la pena leerlo. Y si te gusta este tipo de casos y de mundo, es muy recomendable, la verdad, muy recomendable. Tras hablaros del libro, procedo al final del podcast y voy a contaros una experiencia paranormal que yo mismo sufrí. Antes que todo, no sé si clasificar esto como una experiencia paranormal, ya que lo sufrí en estado de parálisis del sueño hace un par de años. Aún así, no sé si fue imaginaciones mías, si fue mi cerebro en el estado de sueño que no veía lo que tenía que ver, o si fue una experiencia paranormal de verdad. Pero yo aún así os la voy a contar y vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Y si os ha pasado algo parecido, tenéis los comentarios para escribírmelo y algún día podemos hablar y me podéis contar lo que sentisteis. Ya comenzando con la historia, me remonto a una calurosa noche de agosto. Yo había llegado del bar donde trabajaba, serían las 2 de la mañana, me di una ducha fría, cené algo y me tumbé en el sofá con el aire acondicionado puesto, ya que el calor era totalmente insoportable. Hablamos de Córdoba, agosto, 40 grados por la noche, era insufrible, así que había que estar así. Y al rato planteé verme alguna película. Fue una tontería porque no duré ni 15 minutos pendiente de ella, ya que me quedé dormido debido al cansancio que tenía encima. Estaba tumbado en el sofá y desde mi visión cuando estaba tumbado, daba a la ventana que tengo enfrente y esta da a la carretera que tengo al lado de mi casa, la cual da a un pequeño campo. Recuerdo, tras un rato dormido, abrir los ojos con muchísima pesadez, cuando los abres de estar cansado, de querer dormir más, pero sin embargo no entendía por qué me había despertado. No era de día, no había sonado nada, no había luz que me despertara, nada, no había nada, no podía entenderlo. Hubo un momento en el que empecé a poder entreabrir más los ojos y comencé a mirar todo a mi alrededor en el salón porque no lo veía todo como estaba siempre. No me sonaban algunas cosas de las que veía y lo veía más oscuro de lo que era a esas horas de la noche. No le daba explicación porque yo conozco mi casa de pe a pa y ahí había cosas que yo no conocía. Ya digo, no sé si sería por el estado de sueño en el que estaba o si fue algo que viví de verdad. Pero hay algo que me preocupó aún más, ya que no podía moverme. Yo recuerdo notar la sensación de que mis músculos estaban trabajando, pero no podía articular el más mínimo movimiento, ni siquiera podía hablar. Y como con los músculos sentía lo mismo, sentía como el esfuerzo de gritar, de moverme compulsivamente, de todo, pero mi cuerpo no respondía a lo que yo le estaba ordenando. No que respondiera tontamente, no, es que no me movía lo más mínimo, ni un ápice. Cuando tras un rato los ojos se me abrieron algo más, delante mía, en la ventana que os he comentado, visualicé una figura negra, la cual estaba todavía fuera de mi casa, pero poco a poco se empezaba a acercar desde la carretera hasta la ventana. Yo, asustado, nervioso, porque no sabía lo que estaba sintiendo ni lo que me ocurría, intentaba moverme, ya que cuanto antes me moviera, antes podía irme de ahí, o al menos cerrar la ventana. Sin embargo, seguía sin poder moverme. Solamente podía observar, y vi cómo esa figura atravesaba la ventana, quedando directamente a los pies de mi sofá. Yo solamente gritaba. Yo, sin embargo, me escuchaba dentro de mí mismo, me escuchaba gritar. Pero, sin embargo, nada de eso se traducía a salir de mi boca, todo era por dentro. Los ojos se me pusieron llorosos, comenzaron a empañarse. Tenía muchísimos nervios, no sabía cómo controlar todo esto. Solo intentaba librarme de la sensación, pero me era totalmente imposible, no podía hacer nada. La figura, cada vez dando pequeños pasos, se acercaba más y más a mi lado. Lo poco que pude ver no tenía ningún tipo de expresión, ni de rostro, ni de ojos, ni de nada. Una figura negra,
completa, casi como un simple dibujo. Cuando la figura logró acercarse completamente a mí, a unos centímetros de mi cara, recuerdo cerrar los ojos y caerme del sofá. En el suelo estuve llorando, con el pulso a 1000 por hora, me encontraba muy mal y seguía sin explicarme nada de lo que me había ocurrido. Recuerdo que pasé una semana malo. Malestares, vómitos, dolores de cabeza, dolores musculares, de todo. Estuve 2 semanas, una semana o 2, que prácticamente no podía descansar por las noches porque tenía miedo de dormirme. Es más, aun pasando calor, me iba arriba al cuarto con un ventilador, sudando a borbotones con el calor que hacía, pero lo prefería antes que dormir abajo. Esto que os cuento ocurrió hace 2 años. A día de hoy, por suerte, no me ha vuelto a ocurrir. Y la verdad, agradezco que así sea. Ya acabada esta experiencia, que vuelvo y repito, no sé si será paranormal, eso me lo tenéis que decir vosotros. Yo sinceramente creo que no me inventé nada de lo que vi, ni mi subconsciente, ni nada. Yo creo que ocurrió. Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado el podcast también. Y como siempre digo, que paséis buena noche, ojalá no tengáis pesadillas y que cada noche antes de iros a dormir miréis en la oscuridad del cuarto cada rincón, por lo que pueda observaros. No digo nada más, nos vemos en el siguiente capítulo de Horror Show Podcast. Se despide, hasta la próxima.